Bueno, en estos mano a mano vinimos a entrevistar a un amigo, seguramente que usted lo tiene. Es Yamil Santoro, es el líder de Republicanos Unidos, es candidato en Juntos por el Cambio a la legislatura porteña y es uno de los representantes liberales. El liberalismo ha crecido mucho en la República Argentina, dejó de ser mala palabra para convertirse en una idea innovadora. Mucha juventud sigue al liberalismo. Y bueno, y Yamil es uno de los líderes que desarrolla este concepto. Así que va a ser una linda entrevista, no se la pierda. ¿Cuándo recordás fue la primera vez, a qué edad más o menos, que dijiste, quiero trabajar en política, me gusta la política, quiero cambiar mi país, quiero aportar un granito de arena, quiero ser presidente? Bueno, hay como dos líneas de tiempo que me trajeron acá, ¿no? Por un lado, yo vengo de una familia de pastores y siempre tuvimos ahí como esa vocación social, de trabajo comunitario. Yo estaba muy involucrado en actividad eclesiástica, evangélica, ¿no? Y de hecho tenía intención de ser pastor y dedicarme un poco a servirle a la comunidad y demás. Distintos sucesos de mi vida me fueron acercando quizás más primero a las ONGs y después de participar en varias de ellas, lo que me fui dando cuenta es que muchos de los problemas que tratábamos de resolver desde el tercer sector eran en realidad problemas de política pública. Claro. Eran problemas que venían en buena medida por errores de la gestión, errores de los que gobernaban, y ahí es donde, a pesar de que a mí no me gustaba la política en aquel entonces, entendía que el lugar donde había que ir... Había que meterse. Había que meterse. O sea, ¿desde el tercer sector no se pueden resolver los problemas públicos? A ver, yo creo que el tercer sector es un actor clave para, en muchos casos, generar un diagnóstico, pensar propuestas e inclusive ensayar algunas soluciones a nivel laboratorio. ¿En qué actividades vos desarrollaste experiencia? Yo particularmente trabajaba en un lugar que se llamaba Abuelos del Corazón, que se dedicaba a la reconversión de... Fue un centro de jubilados que se dedicó a la refacción de juguetes, ropa y demás. Muy interesante porque terminaron armando una movida filantrópica y ocupando a los adultos mayores más que interesante. Estuve en una ONG que se llamaba IESEC, que se dedica al intercambio de estudiantes, gente sub-30 más que nada. Que viaja al exterior. Que baja al exterior y formarse y toda esa historia. Y me ayudó ahí a desarrollar un montón de competencias que, como quizás nunca había trabajado en una multinacional o lo que fuera, me sirvió para desarrollar muchas herramientas. Después lo que hacíamos ahí en la iglesia, de asistencia filantrópica y distintas cuestiones, entre otras como Insight Argentina y otras ONGs en las que colaboré. Yo recuerdo en los 90 se hablaba, ahora por supuesto es una gran expansión del liberalismo, ¿no es cierto? Pero en los 90 también se hablaba mucho y después, yo te diría, en los 2000 a los 2010 por lo menos, y era mala palabra ser liberal. Mucha gente ocultó su condición de liberal. Bueno, a ver, para mí es una tradición tremendamente útil en la Argentina y creo que no fue neutral el esfuerzo que hicieron los distintos componentes de izquierda por demonizar al liberalismo. Digo, ahí hubo una batalla, si se quiere, cultural. Sí, la izquierda sigue pegando, la frente de izquierda, bien, apuntan a ustedes, a Javier Milei, que después me vas a dar alguna opinión de él. Un caso muy práctico, no sé si recordás que en un momento Petinato, en un programa que era duro de domar, planteaba lo de loser, ¿no? Y de alguna manera terminó asociando la L con loser. La L era la insignia de los liberales. Claro. Entonces vos tenías los radicales, los peronistas, los liberales, y de golpe hubo una campaña sostenida durante mucho tiempo de convertir un elemento de la simbología liberal en algo asociado al fracaso. ¿Pero fue eso o fue la corrupción con las privatizaciones? También, fue el abuso fue de Álvaro eso. Sogaray, o mucho Álvaro Sogaray, el abuso de la hija de Álvaro Sogaray. También fue la demonización de Cavallo. De Lina D'Alessio de Viola y todo ese conjunto de líderes de esa época, ¿no es cierto? Todo eso colaboró desde ya. También es cierto que la salida de Cavallo en el 2001 generó... Cavallo también. Ahora, también es cierto que Ricardo López Murphy en el año 2003 obtuvo el 17% de los votos para una presidencial. Bueno, hablemos de él un poquito, acá ya que lo nombraste. Él obtuvo el 17% de los votos. Con ideas, si bien es radical, él tiene ideas liberales. Él es liberal. Él es liberal. Bueno, está buena la aclaración. Tuvo una experiencia media traumática, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Educación. No. ¿Cuál fue Él fue primero ministro de Defensa un año completo, sí, que fue un ministro de Defensa tremendamente respetado por las Fuerzas Armadas y demás, y luego lo convocan para el Ministerio de Economía. Sí. El problema del Ministerio de Economía es que él fue por básicamente una propuesta de, usando los términos hoy coloquiales de Javier, ajustar y ajustó en las universidades.
¿O quiso ajustar? Quiso ajustar a la casta política. Sí. Porque buena parte del ajuste que hoy dice, no, querían cerrar las universidades, es mentira. Lo que quería limitar era la caja que parte de sus correligionarios de la franja morada y demás tenían en las universidades. Es decir, lo que quería era un plan de austeridad para que Argentina no se pegara una piña fenomenal. ¿Qué es lo que terminó pasando? En lugar de tragarse el trago amargo de la medicina que hacía falta tomar en ese momento, es como que vos que sos farmacéutico lo vas a entender muy bien, te digas, che, vos tenés una infección. Yo vengo y te doy estas pastillas y decís, no, ¿sabes qué? Esta pastilla es una mierda, no me la voy a tomar. Decís, pero mirá que vas a tener un quilombo. La infección va a crecer. La infección va a crecer. No, pero es una pastilla amarga, no la quiero tomar, así que no la voy a tratar. ¿Qué pasa? O sea, la pastilla amarga era la que proponía Ricardo, el presidente en ese entonces era... Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa no quiso, no lo sostuvo. No lo sostuvo, los radicales lo voltearon, digo, ahí hubo una jugada conjunta sobre todo de la franja. Y después, ¿cuál fue lo que tuvimos? Bueno, la amputación. Vino el peronismo con Remes Lenikov, te pegó una mega devaluación, hizo que el salario cayera en términos reales a menos de la mitad, más de 50% de pobreza. O sea, si hubiéramos volvió hecho... el socialismo, digamos, y se alejó en la... Pero varias cosas. Si hubiéramos hecho lo que planteaba Ricardo, no hubiéramos tenido ese crash del 2001. Bueno, pero ahí estás planteando algo que vale la pena decirle y recordarle a la gente que en este momento se estará preguntando, ¿y no va a pasar lo mismo? ¿No pasaría lo mismo si el liberalismo llega al gobierno a través de Cambiemos, a través de Ricardo López Murphy o de las otras variantes liberales? Yo creo que la nombraste recién vos, Patricia Bullrich también tiene un componente liberal muy fuerte, el propio Macri, que no se sabe si quiere volver o lo que sea, o Horacio Rodríguez Larreta. ¿Podrían llevar adelante las ideas liberales o le va a pasar lo mismo que le pasó a Ricardo López Murphy en esa época? Yo creo que más que pensar en términos puros, el compromiso que tenemos nosotros dentro de la coalición de Juntos por el Cambio es el de contribuir a que haya un plan de gobierno posible, políticamente viable, que independientemente de quién gane la pelea presidencial en el 23 dentro de la coalición, tengamos un plan consensuado, que todos empujemos y que no pase lo que pasó en el 2015 a 2019, donde de golpe Macri quería hacer algo, salían los radicales, salió la coalición a tirarle cascotes. O sea, necesitamos tener un plan de gobierno acordado donde todos empujemos para el mismo lado. Ese es el compromiso que tenemos los liberales para empujar dentro de Juntos por el Cambio, es lo que vamos a hacer, y de hecho ahora en un par de semanas vamos a estar lanzando una gran convención liberal en Juntos por el Cambio, porque más allá de la figura de Ricardo López Murphy, hay muchísimos liberales en la coalición y lo queremos poner en valor. Bueno, hace un punto, recién dijiste un compromiso y acá tengo tu carta compromiso, una carta compromiso que veo acá en tu escritorio, con 2, 4, 6, 8, 9 puntos. Sí. Decime dos, los principales. A ver, cosas básicas. De hecho, firmamos hace pocos días con la lista también de María Eugenia Vidal, porque este compromiso era el que firmamos con la lista cuando estaba Ricardo. Ajá. Lo que logramos extenderle a la lista general es el compromiso de no aumentar impuestos, de no crear nuevos impuestos, Bien. entendiendo cómo no aumentar la carga tributaria efectiva. Sí. ¿no? ¿Y qué más? En ese sentido también apostar por la desregulación, por la simplificación de trámites. Lo que necesitamos es que el Estado le saque el pie de encima al sector productivo, no le complique la vida con regulaciones que no sean necesarias y que sí que estrictamente a garantizarle seguridad, defensa, justicia, cumplimiento de los contratos, en definitiva, que no esté viendo si de Propiedad privada, digamos, respetar la propiedad privada. Que no regale viajes de egresados, que se ocupe, por ejemplo, de garantizar una educación de calidad. Basta de populismo y demagogia. ¿Qué vas a hacer con los sindicatos? ¿O qué harían con los sindicatos? ¿O tiene algo que ver con los sindicatos? No, hay un tema que lo hemos charlado en varias oportunidades, Marce. Yo creo que el sindicalismo en Argentina lamentablemente se ha planteado como algo en contraposición a la empresa. Es decir, en lugar de buscar un esquema cooperativo donde empresas y centrales obreras puedan trabajar en conjunto para mejorar la dinámica productiva, resguardando los derechos de los trabajadores, pero ayudando a que la economía sea más pujante, se ha planteado como una suerte de juego de suma cero, donde por un lado muchos sindicalistas se han convertido en una suerte de casta que está muy cómoda transando con la patronal en muchas cosas. Que así como la casta política, también existe la casta sindical. Es que son parte de lo mismo. O sea, se retroalimentan entre ellos porque sostienen un statu quo donde vos tenés más de 35% de los laburantes que no tienen derecho, que están en la marginalidad laboral, donde en muchos casos se impide la generación de nuevos empleos por tener una legislación laboral en muchos casos obsoleta o ineficaz, y que lamentablemente por mantener los privilegios que tienen no están dispuestos a dar discusiones que le harían muy bien a la dinámica productiva, como la democracia sindical, buscar sindicatos más flacos si se quiere, o más dinámicos. Así que en ese sentido creo que hay mucho por ganar. Estamos en eso, te cuento. Lo sé. En otro programa hablamos más en detalle. Entonces, haciendo un recorrido por tu vida, digamos,
pudiste haber sido pastor. ¿No me contaste qué formación tenés? ¿Vos sos? Yo soy abogado. Sos abogado de formación con universitaria. ¿Y ahí ya ejercías el liberalismo? ¿Militabas en el centro de estudiantes o Yo en aquella época empecé acercándome a lo que es Nueva Derecho, que era el Partido Socialista. Nueva Derecho. Y después cuando ahí en esa etapa universitaria me acerco al liberalismo, evalué la posibilidad de armar una agrupación liberal, pero estaba muy enfocado en estudiar. Yo hacía dos carreras. En una época estaba la UPAU, la Unión para la Apertura Universitaria. No, fue antes de tu época. Sí, la UPAU en realidad ya hacia fines de los 90 desapareció. Está bien. ¿Y hoy hay agrupaciones políticas liberales en la universidad? No, salvo alguna que otra agrupación en alguna universidad, no hay una... ¿No te parece que el liberalismo debería ahí insertarse en la universidad? Sí, ahora a ver, vamos paso por paso. Este año los liberales logramos terminar de armar el partido en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos Republicanos Unidos en la ciudad. Yo ahora voy a trabajar para que lo tengamos en la provincia de Buenos Aires y en otros distritos y seamos un partido nacional. ¿Es importante ir a dar la discusión en las universidades? Sí, como lo es en los secundarios, también en el claustro docente. También quiero tener una agrupación sindical. Docentes liberales. No, y de sindicalistas liberales. O sea, si vos me preguntás a mí, sí, yo quiero jugar en toda la cancha. Está bien. Ahora, lo que también tengo en claro es que la lucha es paso a paso. Correcto. Entonces, primero metimos al diputado nacional. Hoy, ya lo das por hecho. Y ahí cerrándote lo que planteaba, te había dicho que yo tuve dos decisiones difíciles. Sí. Una fue poner a alguien que yo consideraba mejor candidato para liderar la boleta, como fue el caso de Roberto, y pasar al tercer lugar. Y bajaste al tercero. Pero además, en el medio de la campaña, por un error genuino que cometimos de negociación, no habíamos contemplado que había un escenario donde el DONT con el cupo podía hacer que, aún haciendo una gran elección, Ricardo no quedara en la lista final en un lugar expectante. Eso se aclaró. Él va cuarto ahora. Él va cuarto porque firmamos una adenda donde en la adenda yo pagué el costo de absorber riesgo y por eso, y a pesar de que yo tendría que estar 12 en la lista, terminé 17. 17. Con lo cual dependo de los votos de noviembre para entrar. ¿Cuánto porcentaje tendría que sacar para que vos entres? Entre 50 y 52. ¿Y cómo ves? ¿Cómo la ves a la No, creo que estamos muy bien. Estamos muy bien. Bueno, ¿qué haces con el otro mundo liberal? ¿Qué haces con Javier Milei y con José Luis Espert? ¿Cómo te llevas con él? A ver, nosotros con Espert tenemos coalición en la provincia de Buenos Aires. Republicanos Unidos está en coalición ahí. Ahí creo que Juntos por el Cambio cometió un error muy grande, que fue no darle la posibilidad a Espert a competir por dentro de la coalición. Así como destaco la apertura que han tenido en la Ciudad de Buenos Aires, creo que la pifiaron en la provincia de Buenos Aires. Espert tenía la vocación de participar, creo que fue un error muy grave haberlo dejado afuera. Y eso habla de las mezquindades que creo que todavía hay que trabajar para poder tener una fuerza grande, competitiva, en miras a las presidenciales del 23. Por el lado de Javier, si bien tenemos mucha afinidad en varias ideas, tenemos estrategias que son claramente disímiles. Javier cree que el camino es en contra de, por oposición radical, si se quiere, a la política. En contra de la casta política. Él quiere la casta igual, viste, central y depende del día, la casta política va siendo cada vez más chica, porque le vas preguntando, hoy ya Patricia no es casta, aunque está en política hace 50 años, digo, Macri, a quien decía que era una mierda, ahora de golpe Macri no está malo. O sea, va cambiando, vos decís que va cambiando de hace 3 semanas Ricardo López Murphy era socialdemócrata, ahora le cuenta los votos liberales de Ricardo. Se va ayornando. Digamos, una persona con una fluidez. ¿No le pasa a todos eso, lo que entran en la política, entran como duros y después se van ablandando o ayornando? A ver, yo creo que hay personas que tenemos mayor coherencia que otras, pero también de eso, cuando vos tenés un discurso de plantearte que sos mejor que el resto y muy distinto al resto, y a los fines prácticos terminás falseando tu palabra, terminás adecuando te rodeás de personas que vienen del masismo, como es Marcos Urtubey, el hijo del gobernador Urtubey, digo, hay cosas que empiezan a no cerrar. O sea, y bueno, ¿y cómo les afecta esos? A ver, ¿cuántos votos sacaron ustedes que está dentro de estos 48 puntos de María Eugenia? Es poco más de 11%. 11%. ¿Y cómo les afecta ese 14% que sacó en la primera vuelta Javier? A ver. ¿Tú crees que va a sacar menos? ¿Esos liberales los van a acompañar más a ustedes, que ahora están en esta fuerza más grande para ampliarla? ¿O eso va a quedar firme como Mira, creo que hay algunos votos en disputa. Sí. Generalmente creo que hay votos de Milei que pueden venir para nosotros y votos nuestros que pueden ir para Javier. Creo que esa es como la línea de combate, la frontera donde estamos dando la discusión y que fundamentalmente son los votos liberales del corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires, de personas que pueden racionalizar un poco más el voto y creo que están entendiendo que el voto útil para frenar el kirchnerismo, para sacarle la presidencia de la Cámara de Diputados a Massa, para hacer que Cristina pierda el quórum en el Senado, es votando Juntos por el Cambio. Bueno, viste que ya no se habla más o casi nada de pandemia y volvió a la agenda el tema económico, el dólar, la inflación, los salarios que no alcanzan, los precios de los alimentos, los medicamentos.
Un tema que le preocupa mucho a la gente, que seguramente vos lo tenés estudiado, son los piquetes, los cortes. En estos días, bueno, las principales avenidas de Buenos Aires, las principales ciudades también del interior del país, cortadas. ¿Cómo ves eso? ¿Tiene solución? Definitivamente tiene solución, digo. El grueso del mundo funciona sin piquetes, sin este quilombo, con lo cual no es que en Argentina pase algo paranormal que impida que podamos solucionar este tema. Lo que sí hay que hacer es tener la decisión política de ponerle un freno. ¿Qué harías? A ver, ¿cómo frenas eso? Bueno, primero hay que establecer un protocolo de uso del espacio público claro, donde las personas que quieran protestar puedan hacerlo sin romperle la bola al resto de los ciudadanos de manera taxativa. Es decir, hay que buscar equilibrio entre los derechos. El problema es que acá en Argentina, en muchos casos, el Estado nacional, en parte y el Estado local en muchos casos también, por miedo a quizás quedar con este fantasma de lo que fue el 2001, o inclusive en algunos casos con el fantasma de la dictadura, la idea de que represión es algo que está mal. No, a ver, el Código Penal dice que aquel que cometiera un delito será reprimido y la represión es la consecuencia a una actitud ilegal. Entonces lo que hay que lograr acá es establecer un protocolo donde diga, bueno, fantástico, ¿querés protestar? Muy bien. ¿De dónde a dónde? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a cortar? ¿Hace falta que cortes? ¿Son suficientes para cortar? Porque acá el problema que también tenés es que se juntan 10 personas y te cortan. 10 ñatos y te cortan una esquina. Digo, te cortan Callao y Corriente. O sea, ese protocolo. Patricia Bullrich, cuando era ministro del Interior, Seguridad. De Seguridad, también intentó un protocolo. ¿Cómo fue ese protocolo? No, Patricia armó un protocolo. El protocolo antipiquete estuvo muy bien. ¿Cuál era el problema? Es que el Estado Nacional en realidad tiene jurisdicción acotada en relación a qué lugares podía llegar a implementar, como lo que podía hacer rutas interjurisdiccionales. Claro, ahí no se cumplía. Si el gobernador de cada provincia no lo acepta, no lo cumple, no va a ir. Es que ahí está el tema. Lo que por lo menos yo voy a impulsar desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como legislador es garantizar que la Ciudad de Buenos Aires apruebe ese protocolo. Que la Ciudad de Buenos Aires tenga un criterio de uso del espacio público razonable, donde el que quiera protestar pueda hacerlo, pero que no se hagan pagar a los porteños el costo, tanto por las roturas que hacen, como además por el coste de congestión y demás que implica. Che, pero Larreta, después de tantos años de ser jefe de gobierno y Macri antes, ¿no tiene...? Faltábamos los liberales, Pereta. Faltábamos los liberales, o sea que ahora se terminó la joda. Ahora de noviembre, el 14 de noviembre empiezan las soluciones en la ciudad. Se terminó la joda con los piquetes, se terminó la joda con los manteros, vamos también a hacer fuerza con el tema de los desalojos. Ahí hay muchos ejes donde hay que garantizar que la propiedad se respete y que el espacio público se respete. Bueno, entonces, dijiste varias cosas que es muy bueno. A ver, perdón, algo más. Piquete, mantero. Soluciones. ¿Mantero qué? ¿Lo sacás a los manteros? Porque viste que se lo sacaron de 11 y volvieron. ¿Lo sacás a los manteros? O sea, lo sacás de forma definitiva, que se vas a otro lado, lo llevas a un lugar. Si vos tenés una farmacia y yo voy y te pongo una farmacia en la puerta. No se puede, está claro que es ilegal. Yo estoy de acuerdo con vos, pero yo he escuchado y hemos escuchado a muchos políticos y hemos participado juntos de muchos debates donde no tiene solución. O sea, vos sacás al mantero y bárbaro, pones la policía y 3 meses después los manteros vuelven. Está bien, a ver, confiscarás los productos la cantidad de veces que lo tengas que confiscar. A ver, ¿cuál es el tema clave? El tema sostenido. A ver, ¿cuál es el tema real acá? Digo, está claro, y sobre todo post pandemia, que hay un montón de personas que han perdido su trabajo, que esta hoy es su fuente de subsistencia, que tenemos que resolver eso, que hay que generar condiciones de empleo para que estas personas puedan pasar de esta economía informal o marginal a ser incluidos en el circuito económico. ¿Meterlos a todos en la salada, por ejemplo, sería una solución? La salada, digo, como... la Ciudad de Buenos Aires ha hecho muchas de esas suerte de ferias concentradoras donde pueden ir, vender sus productos y demás. Ahora, lo que también hay que explicar es que una persona esté violando la ley no le genera un derecho. Sí, estamos de acuerdo. Pero no es que yo tengo la obligación de ir y suplir el hecho de que vos estés vendiendo mercadería con marca trucha, el hecho de que estés usando de manera ilegal el espacio público. Está clarísimo. El hecho de que no estés facturando. Está clarísimo piquete, está clarísimo manteros. Desalojos, ¿qué haces con las casas tomadas? ¿Qué vas a hacer ahí? Bueno, ahí hay que elaborar sí o sí con el tema del gobierno nacional y eso probablemente lo trabajemos más del lado de los diputados nacionales de nuestra fuerza. Con Ricardo y demás, pero lo que es fundamental es que acotar los procedimientos procesales para que los desalojos sean expeditos, sean lo más rápido posible. Sean rápidos. Pero no solamente para el caso de las usurpaciones, también para el caso de los alquileres. O sea, uno de los problemas que vos tenés en Argentina es que vos le alquilás a alguien. No te paga y se queda. No sé cuándo, o sea, de hecho, tengo ahora una situación con una entidad que estoy gobernando donde una de las personas me dice, inicia el juicio de desalojo, a ver cuándo me sacás. Claro. Y entonces... Genera derecho quedarse en esa propiedad y la ineficiencia de la justicia habilita jugadas a traición. Claro, entonces, totalmente. Y hace que supongo que muchos propietarios desisten de alquilar. Y eso lo que termina haciendo es contrae la oferta de alquileres. La oferta. Y después lo que termina haciendo es que haya
hay menos alquileres y por ende más caros. Bueno, vamos al trabajo, que es lo que más le interesa a la gente. ¿Cómo la sacás de ser planero y la llevás a un trabajo registrado? Que es el gran desafío que tenemos todos los que nos gusta la política y somos dirigentes. Bien, varias cosas ahí. Primero, hay que dejarse de joder con el hecho de pensar que una persona por estar sin un trabajo tiene derecho a recibir una prestación del Estado económica que sustituye un trabajo. En todo caso, lo que hay que plantear, que eso creo que empieza a haber cierto consenso, y eso debo reconocer me pone contento, donde hay que convertir a los planes en trabajo. Sí, ya lo venimos diciendo los liberales, sí. lo dijo el Frente de La Todos. batalla ideológica creo que está ganada, ¿no es cierto? Sí, pero a ver, porque también Ahora hay que implementarlo. ahí está el desafío. El gobierno de Macri tuvo un programa que para mí fracasó, que fue el Plan Empalme, que justamente lo que le permitía a las empresas contratar a personas beneficiarias de planes sociales y tomar esos planes a cuenta de salario. Ahora, ¿dónde estaba la falla? Primero que sabían muy pocas empresas que existía eso y ni hablar las pymes. Pero lo más importante es que a la persona beneficiaria del plan nunca le pusieron la obligación ni que estudie, ni que vaya a buscar laburo, ni que se forme, ni nada. Hoy tampoco. No, y eso es lo que hay que corregir. El que debería estar más preocupado y ocupado de buscar laburo y al que hay que exigírselo es al que está recibiendo la asistencia. Mirá qué quieren. Yo he hablado con dirigentes Por supuesto. piqueteros y ellos no quieren más ser planeros. Además, quieren tratar de tener menos afiliados para convertirlos, por ejemplo, y en un ejemplo concreto que ellos me dieron en un mano a mano hace poco que hicimos con uno de ellos, es ser albañiles, o sea, ser empleados de la construcción, porque ahí hay una posibilidad de convertir esos planeros en trabajadores albañiles. Ahí te agrego un problema que estás teniendo hoy. En muchos casos, como el sistema de planes es o discrecional o tarda tiempo por ineficiente y demás, vos tenés muchas personas que son beneficiarias de planes que tienen miedo de emplearse. Nos viene pasando a nosotros, sobre todo con el trabajo que hace Roberto García Moritán en relación a la generación de emprendimientos productivos en sectores vulnerables, donde las personas no quieren emplearse por miedo. No quieren estar registrados laboralmente. No quieren estar registrados. Quieren cobrar en negro alguna changuita, sí, exacto, te acepto. porque Pero si te blanqueo, no lo acepto. Miedo a perder los planes. ¿Por qué? Porque el monotributo social no alcanza, porque el tope es muy bajo y es el único esquema compatible con la asistencia del Estado en formato de planes. Entonces, creo que tenemos que buscar esa posibilidad de generar esa transición inteligente y virtuosa por ley. Hay que hacer una ley que usted es titular de un plan, usted no lo pierde. Estas son, a partir de ahora, sus obligaciones. No lo pierde. No lo pierde, pero estas son sus obligaciones. Si usted no cumple con esto, lo puede perder. Lo pierde. Eso sí. Lo pierde. ¿Y una finalización? ¿O son eternos los planes? ¿Propondrías que sean 6 meses, 1 año máximo el plan? ¿O mientras se den las condiciones para mantener el plan, se lo mantenés? Es que en un esquema de transición como el que estamos, donde tenés a un montón de pymes pulverizadas, sin capacidad de empleo, sin demanda, con distorsiones macroeconómicas, ponerle un plazo fatal, me parece, al tema de los planes, lo que terminan haciendo es generándole un riesgo. A ver, yo soy una persona que no tuve la oportunidad, no tuve la formación. Ahora me dicen, tengo que salir a buscar porque si no lo pierdo. Pero ya, eso por lo menos está en la órbita de mi esfuerzo. Bueno, si vos me decís, pero ¿y si no lo conseguís en 6 meses? Te cagás de hambre. Digo, no se me ocurre cómo ese puede terminar bien. Entonces yo creo que no es por ahí. Por lo menos no en una etapa inicial donde lo que hay que hacer es adaptar lo existente a un esquema virtuoso. Una vez que quizás corrijamos esta situación, los planes pasen a ser la excepción y no la regla, y por ende las personas quizás caigan en un plan para luego reemplearse, ahí sí quizás tenga sentido ponerle un límite temporal a este tipo de prestaciones. ¿La indemnización para el trabajador registrado cómo la ves? ¿Sí o no? A ver, yo creo que ahí la discusión es un falso dilema, porque lo que manda la Constitución es la protección justamente del empleo. Ahora esa protección se puede hacer poniendo una indemnización en cabeza de la empresa, generando algún tipo de prestación como puede ser un seguro de desempleo, que es hacia donde yo creo que hay que ir, que le garantice al trabajador que en caso de quedarse sin empleo, él y su familia no queden desamparados. Como en Estados Unidos. Uno ve en las películas que te quedas sin empleo, te vas con la cajita, no te indemnizan, pero en alguna medida sí porque empezás a percibir ese seguro. Más allá después del modelo, porque ahí después tenemos el modelo holandés, tenemos 3 millones de ejemplos, que bienvenido sea el debate. Lo que sí me parece clave entender es que el modelo actual, donde vos, por un lado, por cada 2 empleados que tenés registrados, estás pagando un tercer trabajador que se lo está llevando al Estado, con lo cual te están cobrando un peaje al empleo que hace que tengas menos gente empleada que la que podrías tener. Lo cual termina siendo o que muchas empresas prefieran tener al personal negro para tener más gente, lo cual es una locura, o que te estés perdiendo de tener una mayor productividad por no poder contratar a esa persona adicional. Pero que además en muchos casos las empresas, en lugar de poder ir ayornándose e ir incorporando a los talentos que necesitan y adaptándose a los tiempos que corren, el sistema
el diseño del sistema laboral argentino lo que hace es que tiendan a avejentarse en el sentido de adopción tecnológica, en el sentido de procesos, a todas las empresas. Entonces, permanentemente las vas obligando a volverse poco competitivas. Y en un mercado cada vez más integrado, en un mundo cada vez más integrado, la verdad que lo que estás haciendo es condenando a la Argentina a que seamos cada vez todos más pobres. Como resultado de las primarias tenemos un presidente sin poder. ¿Vos crees que un sistema parlamentario que reemplace a este sistema presidencialista podría ayudar a recomponer el poder del presidente? Porque yo veo, aparte, que si se confirman los datos de la primera vuelta, o peor aún, se amplía la distancia, ¿cómo llegamos a 2 años más hasta la próxima elección? No, creo que va a cambiar la composición del Congreso y eso es lo que esperamos que lleguemos a esa situación donde Juntos por el Cambio sea la primera minoría en la Cámara de Diputados, lo cual nos permita tener la presidencia y evitemos que el kirchnerismo tenga quórum propio en el Senado. Eso va a forzar a que no puedan poner un juez de la Corte como se les cante, a que tengan que dialogar con el resto de las fuerzas políticas sobre cualquier reforma profunda que quieran llevar adelante. En definitiva, los va a forzar a tener los límites que hasta ahora no han tenido. Y eso es en favor de la Argentina. Yo creo igual que un sistema parlamentarista es deseable ante un sistema presidencialista, pero fundamentalmente creo que en esto que tenemos, lo que sí podemos hacer para que las cosas vayan a mejor es el próximo 14 de noviembre, que nos voten a lo largo y ancho del país, para ponerle un freno al kirchnerismo, pero sobre todo para empezar a transitar el camino hacia el 2023 para el país que queremos. Eso está buenísimo, pero me quedó una colgada que te tengo que decir. Dale. ¿Presidir la Cámara de Diputados no sería cogobernar? No, es gobernar en el marco de la división de poderes y el derecho que te asiste en función del reglamento de la Cámara de Diputados. El tema es que acá en Argentina una costumbre ha llevado a que de alguna manera se le dé a la fuerza gobernante la presidencia. Yo creo que hay que seguir el rumbo de los votos. Totalmente. Ese es el tema. Bueno, ahora sí. Me dijiste, estás en número 17. Necesitas que Que no voten. Que los voten mucho y alcanzar el 52% ya frente, digamos, Cambiemos, el Juntos por el Cambio, ¿obtuvo en alguna oportunidad el 52% aquí en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, va a sacar más del 54%. Así que está dentro de lo posible, pero creo que más allá de lo personal, que por supuesto, por favor, vótenme, creo que lo importante es entender el valor que eso tiene para el país. Creo que somos la única fuerza capaz de ponerle un límite al kirchnerismo, pero fundamentalmente que tenemos la vocación de ser gobierno en el 23 y que los diputados que metamos hoy van a contribuir a que podamos hacer los cambios necesarios a partir del 23 cuando nos toque gobernar. Bueno, lo escuchó, media hora completa, hablamos muchos, todos los temas. Abogado, hijo de pastores, preparado, puede usted compartir o no todo lo que dice, pero está preparado para cumplir su función de legislador y lo que necesitamos es eso, ¿no es cierto? Son personas formadas y preparadas que nos saquen de este pozo en el cual estamos. Gracias, Yamil. Gracias, Marcelo.